Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de historia con el tema los primeros gobiernos después de la independencia, federalistas y centralistas. Bien, pues vamos a comenzar. Recordemos que después de la independencia se enfrentaron a dos desafíos políticos en los nuevos gobiernos, pues sí tenían demasiadas dudas. Tenían desafíos como, por ejemplo, fundar un sistema de gobierno propio. Ellos estaban acostumbrados a, a hacer las cosas como las decían los españoles, la corona española, y de otra manera, pues también tenían que hacer leyes para el nuevo país. Todo esto, pues obviamente ellos no lo sabían, no sabían cómo hacerlo, no sabían de dónde comenzar. Entonces, estas eran las cosas por las que ya se estaban empezando a enfrentar todos los políticos. Recordemos un poquito que a final de la independencia, pues se firmó una carta muy importante que fue el Plan de Iguala, en el cual pues se estableció que México será gobernado por una monarquía constitucional. ¿Qué es esto de una monarquía constitucional? Pues que iba a haber un rey en lugar de un presidente, iba a haber un rey, pero que tenía que estar basada todo lo que él dijera conforme a una constitución. O sea, este rey no podía hacer las cosas nada más por sus deseos, por lo que él quisiera. Y recordemos que personajes importantes que firmaron el plan de Iguala, pues fue Iturbide y fue Guerrero. ¿Sí? Fueron dos personajes muy importantes en la consumación de la independencia. Bien, pero también planteó la división de poderes en la que existiera un Congreso o Cámara de Diputados encargados precisamente de elaborar las leyes y pues supervisar al gobierno y la forma de tribunales para impartir la justicia. Entonces, todo esto estaba escrito en el plan de Iguala, que tenía que haber un rey, que iba a haber una cámara de diputados encargados de hacer las leyes para que precisamente el rey no hiciera y deshiciera del país como él quisiera. ¿Sí? Entonces, todo esto estaba en este lugar. En sí era un gobierno monárquico, pero muchos estaban en desacuerdo y otros estaban en acuerdo en que fuéramos un país monárquico. Los que estaban a favor se les llamaba monarquistas. ¿Sí? A ellos se les llamaba monarquistas porque estaban a favor de que hubiera un rey para gobernar. También, según el plan de Iguala, el trono de México debía ser ocupado por un príncipe español. Esto se hizo más que nada para que no se rompiera completamente las relaciones con España y pues mucho menos con Europa. Pero pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, México le pidió a España pues que le mandaran un príncipe para que él pudiera gobernar todo el nuevo territorio mexicano. Entonces, en lo que se decidía España si mandaba o a quién mandaba, mientras las provincias eligieron diputados quienes se reunieron para redactar ahora sí la constitución. ¿Sí? O sea, ya cada provincia eligió a sus diputados y todos los diputados se juntaron para empezar a escribir ahora sí nuestra constitución. Entonces, esta constitución, pues ahí decía precisamente lo del rey, que iba a haber una constitución que no podía gobernar nada más como él quisiera. Todas estas cosas decía la constitución. El país llegó a ser muy, muy extenso porque muchísimos lugares se fueron aumentando. El país llegó a tener una extensión tan grande desde California hasta el actual Costa Rica. O sea, fue muy, muy grande. Pero bueno, finalmente
España pues dijo, no, no acepto enviar a ningún príncipe al trono de México porque yo no reconozco la independencia de México. Entonces, pues no quiso. España se puso sus moños y dijo, no, yo no los reconozco, yo no voy a mandar a ningún príncipe y háganle como ustedes quieran entonces. Entonces dijeron, bueno, pues no nos preocupemos. El Congreso nombró entonces a Iturbide, este, pero pues tal hecho causó muchos problemas, puesto que aunque sí sabíamos todos, bueno, sabían ellos que era un buen líder, era un buen político, un buen militar, pues en realidad muy pocos aceptaron que se convirtiera en un monarca, pero pues es lo que había en ese momento. Entonces, fue el primer monarca, pues fue Iturbide, quien asumió el cargo en México. Pero después, Iturbide entró en conflicto con el Congreso y mandó a encarcelar a varios diputados, incluso a antiguos insurgentes, como a Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Pues obviamente esto hizo que Vicente Guerrero y Nicolás Bravo pues se enojaran, dijeran qué onda, y junto con el ejército de México, pues se levantaron en armas, incluso otras autoridades de varias provincias también se declararon en contra del emperador, porque pues les jugó mal, ¿no? O sea, todos confiaron en Iturbide y les jugó mal, ya querían encarcelar a Vicente Guerrero, a Nicolás Bravo. Entonces, todo esto hizo que mucha gente se molestara de esta decisión de Iturbide. Es por eso que en 1823 Iturbide renunció al cargo y pues finalmente abandonó el país. Pues ya después del fracaso de Iturbide, se acordó mejor establecer una república. No, pues, pero no obstante, pues hubo varios desacuerdos sobre qué tipo de república debería de ser, una república federalista o centralista. Vamos a ver unos cuadros comparativos donde vemos las diferencias. Ya sabían que iba a ser una república, pero ahora, ¿qué tipo de república tenía que ser? Federalista, pues ahí tenemos. La federalista tenía tres poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. La centralista tenía esos tres, pero también se les va a sumar el supremo poder conservador. La federalista también estableció que tenía estados libres y soberanos, en total eran 19 estados, 5 territorios y aparte el Distrito Federal. El centralista decía que tenían que ser departamentos con gobernantes elegidos por el presidente. ¿Sí? Aquí empiezan las diferencias. Primero, pues los tres poderes, y acá tres poderes y uno más. Después, en el federalista, pues cada uno tenía su estado, su territorio, de 5 territorios y el Distrito Federal, y obviamente, pues los gobernantes iban a ser elegidos de manera soberana, a diferencia del centralista, donde el presidente iba a elegir a los gobernantes de cada uno de los departamentos. En la federalista, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, quienes eran los encargados de hacer las leyes, que se cumplieran las leyes, y la centralista le dejaba muy poquito a estas cámaras porque incluso hasta les decía que era una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. Entonces realmente no podían hacer muchísimas leyes ellos y el presidente pues tenía demasiado poder sobre el territorio. Y por último, los federalistas consideraban a todos los varones adultos como electores, ¿sí? Solamente los hombres podían votar mayores de 18 años. Pero el centralista decía que para poder votar, en primera, pues tenías que tener unos ingresos monetarios pues altos, ¿sí? No podías votar si no tenías ni 18 años y aparte no tenías dinero. Entonces aquí vemos las dos formas de república. ¿Ustedes cuál creen que sería la mejor? ¿Cuál ustedes hubieran elegido en ese momento? Bueno, pues finalmente el Congreso decidió modificar el sistema de gobierno y convirtió a México en una república federal. ¿Sí? Los federalistas fue lo que ganó. Este cambio pues quedó establecido en la Constitución de 1824.
primera carta magna de nuestro país. O sea, es nuestra primera constitución y pues obviamente pues es muy, muy importante. Bien. Con el nuevo sistema, las provincias se convirtieron en estados. A partir de entonces, cada uno tuvo un gobierno, un congreso y una constitución propia. Es decir, los estados podían tener decisiones acerca de su organización política interna como parte de la facultad que les otorgaba la constitución de 1824. Pero entonces llegaron las primeras votaciones. Las primeras votaciones en 1824, de igual manera, y ganó Guadalupe Victoria. Aquí lo tenemos. Él fue nuestro primer presidente de la República Mexicana, Guadalupe Victoria, y pues él, durante su mandato, el país se mantuvo en calma y eso permitió al país impulsar la educación y pedir préstamos al extranjero. Recordemos que pues estábamos muy mal económicamente, el país estaba muy mal económicamente y esto pues ayudó mucho a mejorar la economía del país. Ya después veremos las consecuencias de haber pedido todos estos préstamos a los extranjeros, ¿vale? Bueno, entonces Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente de la República Mexicana, después de las votaciones que él ganó. Después acabó su periodo y llegó Vicente Guerrero. Vicente Guerrero pues fue un buen mandatario y algunas de las acciones que él realizó pues fue expulsar a muchos españoles que seguían en el país, enfrentó con éxito un nuevo intento de reconquista en 1829 y finalmente quitó esto horrible que hubo durante muchos años, que fue hacer efectivo la abolición de la esclavitud. Finalmente la pudo quitar. Pero había un personaje muy importante también durante la gestión de Vicente Guerrero, que fue Anastasio Bustamante. Él, pues, le dan el cargo de vicepresidente en 1828, pero habla con el Congreso desprestigiando a Vicente Guerrero, diciendo que no servía para el cargo de presidente, y se, y se aprovechó también de la situación del conflicto de la expulsión de los españoles. Entonces, esto hizo que convenciera y él se quedara entonces como presidente. Sacaron a Vicente Guerrero y se quedó este como presidente. Finalmente, pues, Guerrero fue capturado y fusilado en Oaxaca en 1831. Pero pues así ha sido la historia política, yo creo, durante muchísimos años. Estamos viendo cómo de ser parte fundamental de un ejército, después forman parte de una presidencia. eh, Incluso ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Este Anastasio Bustamante, que es el que estamos viendo, él era del ejército de los realistas, él apoyaba al ejército español, que era de los realistas, y pues bueno, conforme pudo, se fue metiendo más y más y más al gobierno mexicano hasta poder ser presidente. Incluso Iturbide también recordemos un poquito. Él tampoco era insurgente desde el principio, él era de los realistas y ya después se pasó a los insurgentes. Pero pues bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Con la actualidad. En la actualidad, pues igual un día están en el PRI, después se van al PAN y así sucesivamente pasa. Bueno, pues en los años siguientes, los distintos grupos políticos se disputan las presidencias y pues la mayoría de las veces termina esto en un conflicto muy violento y desafortunadamente sin respetar a la Constitución. ¿Sale, chaparros? Bueno, pues de esta manera es como concluimos el tema. Espero que no haya quedado ninguna duda. De todos modos, ya saben que cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.